Pues nada, empezamos. Buenas tardes. Estoy completamente feliz esta tarde. Porque este señor sabe lo que a mí me ha costado que venga. Porque hemos conseguido tener con nosotros a Octavio Salazar, un conferenciante al que sus múltiples compromisos pues no le permiten estar siempre que se le necesita, ¿no? Por suerte, hemos aprovechado que resulta que está súper enamorado de Cádiz no capital, sino provincia de Cádiz, y viene habitualmente aquí. No me extraña nada por eso, ¿no? Porque yo le dije el otro día que a mí me pasó otro tanto, que yo vivía en Barcelona y con 50 y pocos años, mi marido y yo hicimos las maletas y nos vinimos a vivir aquí. Así que el enamoramiento es bastante generalizado, ¿no? Así que hemos encontrado esta oportunidad para que venga esta tarde y poder disfrutar de sus reflexiones sobre el cine y su poder de creación de modelos, mitos, héroes y estereotipos también capaces de influir y de transformarnos a la mayoría. Hay gente que no, gente que el cine le gusta solo para pasar un rato y ya está, ¿no? Además, me he sentido muy identificada también con él, porque él también utiliza bastante la literatura como docente, ¿no? Y a mí me ha gustado siempre utilizar las dos cosas, el cine y la literatura. Son muy importantes a la hora de incidir sobre el alumnado, sobre todo joven, ¿no? Bueno, este encuentro está organizado por 3 secciones. El Aula Atenea, de la que yo soy coordinadora en este momento, por la sección de cine, que está por aquí Joaquín, que es el cinéfilo del Ateneo, y por literatura también. Margarita debe andar por aquí cerca, estará en alguna reunión, que es la responsable de literatura. Bien, esto es un buen ejemplo de cómo la unión de esfuerzos e intereses produce muy buenos resultados. Y aquí está, la sala está llena de gente y estamos muy contentos. Bueno, a Octavio Salazar le gusta definirse como feminista, cordobés, egabrense, sagitario, padre y constitucionalista heterodoxo. Por formación y profesión es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, pero además es miembro europeo de la Red Feminista de Derecho Constitucional y del Comité de Expertos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. En 2017 recibió el Premio Hombre Progresista del Año, concedido por la Federación de Mujeres Progresistas de España, y en 2019, en 2019, en 2019, esto se nota la edad ya, el premio Alicia Salcedo, otorgado por el Colegio de Abogados de Oviedo. Y es que lo más destacable de Octavio, desde mi punto de vista, no es solamente su categoría de catedrático de Derecho, sino su compromiso con todo aquello que refiere al estudio y divulgación del feminismo y del concepto de igualdad, temas muy amplios y complejos a los que él ha llegado con una mirada muy personal y crítica. Apoyado en sus conocimientos jurídicos, pero también desde una perspectiva ética, interviene públicamente en todos los debates a los que asistimos en los últimos años, por ejemplo, desde la maternidad subrogada al aborto o las discusiones y querellas dentro del feminismo a raíz de la llamada ley trans, cuyas heridas en el movimiento feminista me temo que van a seguir abiertas durante mucho tiempo. Lo que aquí hoy nos convoca es esa mirada de hombre comprometido con su tiempo, pero sobre todo con su identidad masculina, en la que lleva ahondando varios años. Aunque ha publicado varios libros desde 2017, quiero destacar aquí uno que lleva por título El hombre que no deberíamos ser, una obra considerada importante para el estudio de la masculinidad dominante, y en el que sobre este trabajo él ha hablado también de qué quería con él, ¿no? En él aborda con rigurosidad la socialización de los varones y explica cómo estos, sin ni siquiera ser conscientes demasiado
de ello, protegen sus privilegios y de esa forma contribuyen a mantener la desigualdad. Él mismo dijo en su momento que la obra quiere ser un espejo donde mirarse y donde descubrir esa masculinidad tóxica que los propios hombres deben aprender a deconstruir para dar paso a otro tipo de relaciones entre ellos y nosotras. En el segundo sexo, Simone de Beauvoir dijo aquello de que no se es mujer por una determinación biológica, sino que se llega a serlo por los condicionamientos sociales. Más o menos es lo que creo yo que viene a decir Octavio acerca del género masculino. No se nace hombre, se llega a serlo. También ser hombre es el resultado de un proceso de socialización dentro de la sociedad patriarcal, proceso que hay que ir desenmascarando y transformando. Y como buen docente, él ha encontrado en el cine un instrumento pedagógico muy eficaz, en el cine y en la literatura, como ya he dicho antes, no solo para su propio disfrute y reflexión, sino para enseñar a sus alumnos y al público interesado a tomar conciencia de esos modelos tan estereotipados que nos llegan desde la infancia como deseables para ellos y para nosotras. Así hoy nos presenta este John Wayne, John Wayne que le llamábamos, John Wayne, que estás en los cielos, con el que seguramente vamos a descubrir algunas cosas que no habíamos observado cuando vemos esas estupendas películas de Hollywood. Y sin más, os invito a disfrutar de esta sesión en la que el cine va a ser el protagonista. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias en primer lugar, Teresa, por esa presentación tan amable, tan cariñosa, tan pegada no solamente a mi trayectoria más profesional, sino también a esa parte del currículum que es la vitae, ¿no? Y donde yo creo que Teresa pues también ha sabido encontrar esos puntos que de alguna manera también me definen y que creo que son tan importantes cuando uno llega a un sitio donde no lo conocen y donde va a ocupar, ¿no?, una tribuna como esta y va a hablar durante un tiempo de temas que tienen que ver en este caso con la igualdad, con los derechos, con la ciudadanía, con los hombres y con las mujeres, ¿no? Yo creo que, como bien ha dicho el feminismo, uno siempre habla o una siempre habla desde la posición subjetiva en la que está situada, ¿no? Desde su propia trayectoria, desde su propia vivencia, desde sus contradicciones, desde sus interrogantes. Y yo también hablo, por lo tanto, desde esos procesos que me han llevado a ser el hombre que soy, con mis contradicciones, con mis dudas, con mis imperfecciones, con mis posicionamientos éticos, políticos, y de ese conjunto de cosas nace una determinada mirada sobre la realidad y sobre las cosas que me interesan, ¿no? Y desde ese posicionamiento, que yo creo que en gran medida lo ha apuntado Teresa en sus palabras, es desde el que voy a hablarles a lo largo de mi intervención, que espero que no sea simplemente un monólogo, sino que luego tengamos oportunidad de conversar y que podamos intercambiar preguntas, opiniones y comentarios, que estaré encantado de compartir con todas y con todos. Es un placer estar aquí en el Ateneo de Jerez. Le doy las gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Como decía Teresa, para mí cualquier pretexto me sirve con tal de venir por Cádiz, y dada la feliz coincidencia que en estos días, como estamos en Córdoba en feria, pues hemos aprovechado para escaparnos más hacia el mar, y entonces hemos podido encajar el día de hoy, día también de final de campaña, ¿no? Recordemos que he visto por ahí en muchas plazas, ¿no?, que estaba todo ahí preparándose para esos últimos mítines. Entonces, bueno, agradezco al Ateneo la oportunidad y sobre todo a todas las personas que estáis aquí, que hayáis hecho un hueco y que hayáis tenido a bien acompañarnos, y espero que podamos hacer de esta tarde una tarde entretenida, en la que todas y todos aprendamos y en la que nos vayamos luego, por lo menos dándole vueltas, ¿no?, en la cabeza a algunas reflexiones. El hilo conductor que yo voy a proponer de mi intervención es justamente ese libro que tienen aquí, pero no voy a hablar simplemente del libro, ¿no? El libro va a ser un pretexto, va a ser como una especie de ruta que me va a servir para compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre masculinidades, cine y feminismo, es decir, cómo eso que vemos en las pantallas
nos ha configurado y nos configura nuestra subjetividad de manera tan potente y a veces de manera tan inconsciente, tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y quienes somos apasionados del cine, pues efectivamente yo creo que toda nuestra vida sería muy distinta sin haber disfrutado desde muy pequeñito del cine en las pantallas, como yo lo disfrutaba en los cines de mi pueblo. Yo soy de un pueblo del sur de Córdoba, de Cabra, y luego pues a través de otros medios, como hoy día pueden ser todo este tipo de pantallas, que de manera, a mí me parece que mucho más sucedánea, ¿no? Pues nos permiten ver tantísimas películas, tantísimas series, por ejemplo, de televisión, ¿no? Entonces, quiero empezar contando el porqué del título, ¿no? Del John Wayne que estás en los cielos, ¿no? Porque creo que es un título muy, entiendo que sugerente, ¿no? Y por eso además a la editorial le pareció que era el título adecuado para el libro y tiene una explicación, ¿no? Y tiene muchas claves que son desde las cuales yo quiero empezar a hablar, ¿no? Evidentemente hay un homenaje, y quienes conozcan la trayectoria de esa mujer que está en la pantalla, de Pilar Miró, y en concreto recuerden esa película, ¿no? Gary Cooper, que está en los cielos, evidentemente hay ahí un homenaje a esa película, y más que esa película en concreto, a mí siempre me gusta destacar a esa mujer, ¿no? A Pilar Miró, que me parece que con el tiempo ha quedado ahí un poco olvidada en un lugar muy secundario, ¿no? De la historia de nuestro cine, de nuestra cultura, y si uno repasa su trayectoria como directora, como política también en la etapa en la que estuvo al frente de determinadas instituciones, como mujer, ¿no? Que además tomó algunas decisiones en aquel momento muy valientes, ¿no? Porque no era lo habitual, ¿no? En aquella historia tan reciente de nuestro país, ¿no? Como eran los años 80, incluso los años 90. Entonces me parece una mujer a tener muy en cuenta cuando construimos esa genealogía de mujeres que han contribuido a construir el presente que no tenemos, ¿no? El presente desde el punto de vista de la igualdad de derechos, el presente también de un cine, el cine español, donde afortunadamente cada vez hay más mujeres. En los últimos años ha habido una evidente eclosión, ¿no? De cine hecho por mujeres que están aportando otro tipo de relato, otro tipo de historia, y en ese cine yo creo que sin duda Pilar Miró es un precedente absolutamente relevante y de los poquitos que ha habido, ¿no? A lo largo de la historia del cine español, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto reivindicar la figura de Pilar Miró y en concreto esa película, ¿no? Con ese título tan sugerente de Gary Cooper, ¿no? Que está en los cielos, que si no la han visto recomiendo que la vean, con esa estupenda Mercedes Sampietro, ¿no? Que era la protagonista y que un poco siempre era el alter ego, ¿no? De Pilar Miró en sus películas. Pero claro, yo pensaba que el personaje el actor, ¿no? En sí, Gary Cooper, no tenía un perfil tan contundente para retratar esa masculinidad, podríamos decir, prototípica, ¿no? Del modelo patriarcal y de la cultura machista, como sí que la tiene John Wayne, ¿no? Y efectivamente hay una película, ¿no? Que aparece comentada en este libro, relativamente reciente del cine español, que aparece ahí, Una pistola en cada mano, que es una película muy interesante porque los protagonistas son distintos hombres, todos ellos de una mediana edad, alrededor de los 40 años, que están, podemos decir, en un momento crítico de su vida, ¿no? En su vida laboral, en su vida familiar, de pareja. Y entonces me parece que es una película muy interesante sobre un poco el desconcierto que estamos viviendo en general los hombres en el siglo XXI. En esa película hay una escena que aparece, hay un pequeño fotograma de esa escena donde dos de los protagonistas, los que interpretan Luis Tosar y Ricardo Darín, tienen una conversación sobre sus propias vidas, y entonces en ese momento Ricardo Darín, el personaje que hace Ricardo Darín, le dice a Luis Tosar que él siempre ha tenido como un referente, ¿no?, a John Wayne, ¿no? Él tiene en la memoria todas esas películas, ¿no?, de John Ford, ¿no?, del que el otro día me cuentan que se habló aquí en el Ateneo, todos esos western clásicos, ¿no?, todas esas películas bélicas, que para él era eso, como la imagen de la masculinidad, ¿no?, de la virilidad, ¿no?, por encima de todo, ¿no? Entonces, de ahí, pues se me ocurrió que ese John Wayne podía representar quizás mejor que cualquier otra figura ese modelo prototípico de el hombre entregado a la acción, a la competición, a la violencia en muchos casos, en películas donde evidentemente las mujeres jugaban un rol muy secundario, y que además ha sido luego en su vida y en su trayectoria un personaje políticamente muy comprometido, ¿no?, con determinadas posiciones, podemos decir, conservadoras y hasta reaccionarias, ¿no? Como incluso, ¿no?, cuando uno observa en los discursos políticos estadounidenses del momento actual y de años muy recientes,
en todos esos discursos políticos más reaccionarios o podríamos identificar con la extrema derecha, está siempre muy presente la figura de John Wayne como una figura casi totémica, ¿no?, para los norteamericanos, ¿no? John Wayne en cuanto a la representación, ¿no?, de ese hombre, ¿no?, hecho a sí mismo, consagrado a la acción, a la violencia, ¿no?, el prototipo, ¿no?, de ese hombre, ¿no?, que en algún momento de la historia se pensó que era el que deberíamos todos ser, ¿no? Entonces creo que eso reunía, ¿no?, todas las características para, de alguna manera, enmarcar, ¿no?, el recorrido que yo planteo en este libro, ¿no? El libro empieza con un prólogo que tuve la suerte que me escribiera una actriz y directora de cine española, ¿no?, de esas directoras de las que yo antes hablaba, que es una directora muy joven, ¿no?, que es Leticia Dolera, que ha hecho un largometraje, varios cortos y una serie de televisión muy exitosa titulada Una vida perfecta, que aparece además reseñada en el libro. Y entonces se me ocurrió pedirle que ella, en cuanto mujer feminista y en cuanto cineasta, hiciera de alguna manera el pórtico de ese libro, ¿no? Y que ella de alguna forma abriera la puerta para que luego hiciéramos el recorrido por todas las películas que aparecen ahí, ¿no? Y entonces Leticia lo que se le ocurrió contar es la historia, que no sé si es real o es ficticia, ¿no? Aquí jugamos un poco siempre con la verdad, la ficción, ¿no? Que es contar la historia de cómo en una conversación que él tiene con un amigo suyo de toda la vida, ¿no?, un amigo que se llama, creo que era Rafa, ¿no?, el nombre que ella le pone, pues le cuenta cómo él se ha educado de alguna manera viendo pues todo este tipo de películas, ¿no?, protagonizadas por John Wayne, dirigidas por John Ford, ¿no?, todas estas películas, los westerns, las películas bélicas, ¿no?, todas estas del cine clásico norteamericano, ¿no? Y cómo a partir de esas películas él fue de alguna manera aprendiendo una determinada manera de ser hombre. Y claro, Leticia Dolera se plantea que qué tipo de hombre ha acabado siendo su amigo Rafa en función de esos referentes, ¿no?, y en función de esos prototipos, ¿no? Y cuántas cosas, de alguna manera, ese amigo Rafa se ha ido perdiendo, ¿no?, porque en esos modelos prototípicos de masculinidad había muchísimos elementos, como por ejemplo la cuestión emocional, todo lo relativo a los sentimientos, ¿no?, esa dificultad de los hombres para expresar las emociones, pues evidentemente todo eso había estado castrado, ¿no?, para su amigo Rafa, educado, insisto, viendo todo ese tipo de películas, ¿no? Entonces, esa es la introducción que de alguna manera yo creo que pone el dedo en un elemento fundamental que de alguna manera lo apuntaba antes Teresa en su presentación. El cine nos está permanentemente educando, aunque no seamos conscientes de la educación que estamos recibiendo. Y cuando hablo del cine me refiero no solamente al que vemos en una pantalla grande, no solamente a los largometrajes, el audiovisual, en definitiva. Las imágenes que recibimos permanentemente y ahora más que nunca, porque tenemos los móviles que todo el día nos están conectando imágenes, la tablet, los ordenadores, las televisiones, a través de todas esas imágenes permanentemente se nos están dando un montón de lecciones en concreto sobre muchas cosas, pero en concreto lo que a mí me interesa sobre qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cuáles son los roles que consideramos atribuidos a los hombres, cuáles son los roles que consideramos atribuidos a las mujeres y cómo debemos entender las relaciones entre uno y otra, ¿no? Entonces, de todo ese recorrido por la historia del cine podemos traer multitud de enseñanzas que tienen que ver justamente con eso que desde términos más teóricos llamamos el género, la perspectiva de género, cómo se construye social y culturalmente la masculinidad y la feminidad, ¿no? Y lo importante del cine es que, claro, ese contenido, ese mensaje nos llega inicialmente a través de las emociones, porque lo que permite una buena película es que de alguna manera nosotros nos sentamos interpelados, nos sintamos parte incluso de esa historia que nos están contando en la pantalla, que pensemos que esos personajes podemos detectarlos como reales, que sintamos como propios los sufrimientos por los que están pasando, la alegría de las que están disfrutando o los obstáculos con los que se encuentran en sus vidas, ¿no? Ese movimiento emocional luego lo racionalizamos, le damos vueltas, lo construimos de otra manera, pero el primer impacto es un impacto emocional. Por eso la fuerza de la imagen es tan potente para transmitirnos, ¿no?, determinadas ideas, determinadas convicciones, en un sentido positivo, pero también en un sentido negativo, claro. El cine, cuando está bien construido, utiliza tantísimos resortes dirigidos a movernos emocionalmente que creo que no hay ningún otro arte con un poder semejante al cine.
la música, la banda sonora que utiliza una película, por supuesto cómo mueve la cámara, ¿no? El director o el operador de cámara, cómo los intérpretes, ¿no? Juegan con los roles que se le ha asignado en el guión, ¿no? Y por parte del creador de la película, los encuadres, los flashbacks, es decir, el cine está lleno de toda una serie de técnicas y estrategias que van directos a removernos, ¿no? Y claro, cuando una película no nos remueve, no nos dice nada, pues seguramente es el patrón que cada uno de nosotros tiene para medir cuando una película nos interesa o deja de interesarnos, ¿no? Entonces yo creo mucho, ¿no? En el potencial educador del cine, como decía antes Teresa, en la capacidad que tenemos para incluso utilizar películas para extraer de ellas pues determinadas lecciones que tienen que ver, pues lo que decíamos antes, ¿no? Con cómo actuamos como ciudadanos, como ciudadanas, con los derechos humanos, con la política de nuestros días, con la justicia social, con las discriminaciones, o en definitiva, con cómo somos en cuanto a seres humanos, ¿no? Yo siempre digo que el cine es un espejo y al mismo tiempo una ventana, ¿no? Es un espejo en la medida en que tú también te estás reflejando de alguna manera en la historia que estás viendo en una película, ¿no? Siempre hay algún personaje, alguna historia, algún momento que de alguna manera nos toca mucho más porque de alguna forma también estamos viendo ahí reflejado un conflicto que nosotros hemos tenido en algún momento, una situación por la que hemos pasado o algo parecido, ¿no? Algo que hemos sufrido o que hemos disfrutado, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y luego también el cine es una ventana fantástica porque nos abre la posibilidad de conocer otros mundos, otras realidades, otro tipo de personas, otro tipo de convicciones, otro tipo de culturas, ¿no? Y en ese sentido nos ensancha, ¿no? Permanentemente el mundo, ¿no? Por eso creo que sobre todo para unas generaciones muy concretas, ¿no? Y yo me encuentro entre ellas, el cine ha sido siempre un espacio tan absolutamente gratificante, ¿no? De amplificación de horizontes, de cuestionamiento de muchas cosas y de permanente aprendizaje, aparte del disfrute que tiene ver una película simplemente como parte de nuestro ocio, ¿no? Pero yo creo que todos los que améis aquí el cine, pues compartiréis conmigo, ¿no? Lo que supone, y además dentro de lo que es el ritual, ¿no? De ir a una sala de cine, a oscuras, con esa gran pantalla, donde tú estás acompañado de personas que seguro ni conoces siquiera, pero que tienen la extraña sensación de que todas y todas estáis viviendo las mismas emociones, ¿no? Y recibiendo la historia, luego cada cual, supongo que recibiéndola de manera particular y distinta, ¿no? Entonces, yo creo que hay poca experiencia, o me atrevería a decir que prácticamente ninguna, que se pueda asemejar a ese potencial, ¿no? Emocional y transformador que tiene el cine, ¿no? Esa especie casi de ritual laico que para mí supone todavía hoy ir a una sala de cine y ver una película en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, supongo que no sé si les sonará esta imagen de una serie, ¿no? Que ha sido muy comentada en los últimos meses, que se estrenó en una plataforma final del año pasado, Machos Alfa, ¿no? El título, si no lo han visto, yo creo que ya dice mucho, ¿no? De la serie por dónde iba. Y traigo aquí esta imagen y esa referencia a esa serie que fue comentada, que fue debatida, que generó opiniones de todos los puntos de vista, ¿no? A favor, en contra, y que a mí me pareció, de entrada, me pareció divertida y con muchos peros que yo le pondría, pero creo que es una serie interesante porque de alguna manera es como la primera vez que un producto con un sentido comercial, como una serie de Netflix, que es la plataforma en la que se estrenó, plantea de alguna manera el momento, yo diría que de confusión, de desconcierto, de pérdida de rumbo, de desorientación en el que estamos o en el que están muchos hombres en el siglo XXI, ¿no? Cómo los grandes cambios que han vivido las mujeres, muy especialmente en el siglo XX, la incorporación a la vida pública, la progresiva igualdad de derechos, cómo han ido rompiendo determinados techos de cristal y determinados obstáculos que tenían para estar en la vida pública, la vida política, cómo todo eso ha ido cambiando tan enormemente nuestro modelo de vida, nuestro modelo de relacionarnos, que yo creo que en gran parte los hombres o una parte de los hombres, de los chicos más jóvenes, pues yo creo que como mínimo están muy perdidos, muy desorientados, porque claro, se dan cuenta de que el modelo más tradicional de hombre, que para ellos siempre ha sido la referencia, ese modelo ya no sirve para vivir la vida que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Y sobre todo no sirve para construir relaciones en contextos de igualdad con unas mujeres que efectivamente ya han alcanzado un estatus de autonomía y de ciudadanía que nada tiene que ver con las mujeres de otras generaciones, ¿no? Entonces yo creo que
esta serie, más allá de su calidad artística o no calidad artística y de los debates que puede plantear, creo que tiene el gran acierto de poner justamente ahí el dedo en esa llaga, ¿no? ¿Qué nos pasa a los hombres en el siglo XXI, ¿no? Y aquí a mí siempre me gusta recordar una sentencia, ¿no? Como muy contundente que dicen con frecuencia las compañeras feministas, que lo resumen de manera muy rotunda, ¿no? Y dicen que el gran problema que tenemos en el siglo XXI es que las mujeres estáis buscando hombres que todavía no existen y los hombres seguimos buscando mujeres que ya no existen. Entonces, en esa especie de divorcio, pues yo creo que se juegan hoy día muchas de las dificultades relacionales que empezamos a encontrar hombres y mujeres, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante que, bueno, los hombres empecemos a ponernos las pilas y empecemos también a cuestionarnos qué cosas tendríamos que cambiar, ¿no? Qué cosas tendríamos que revisar. De qué manera todos los avances que supone el feminismo, la igualdad de derechos, también debería interpelarnos, ¿no? Para que nos planteemos qué sociedad construimos de otra manera, ¿no? Porque claro, vivimos en mundo, al menos en la parte democrática del mundo, desarrollada, entre comillas, del mundo, como puede ser nuestro país, como puede ser Europa, vivimos sociedades que podemos calificar como formalmente iguales. Es decir, tenemos una constitución, un ordenamiento jurídico, unas leyes que nos dicen que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, que no puede haber discriminación por razón de sexo. Incluso en países como España tenemos toda una serie de leyes específicas contra la violencia de género, a favor de la igualdad de mujeres y hombres, contra la violencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los últimos años ha habido ahí un avance. Yo que me dedico al mundo del derecho, lo he tenido que ir estudiando, ¿no? Un poco a salto de mata en estos años porque no han dejado de producirse innovaciones jurídicas relativas a la igualdad. Pero ¿qué ocurre? Que en el terreno de la realidad la igualdad efectiva está lejos de conseguirse, ¿no? Sigue habiendo un montón de índices que nos siguen demostrando que hay una desigualdad de hecho entre mujeres y hombres, aunque tengamos una enorme cantidad de leyes que nos dicen que somos iguales ante el derecho. Ahí están los índices que tienen que ver con las diferencias salariales, la llamada brecha salarial, las dificultades de las mujeres para acceder a determinados espacios de toma de decisiones, los problemas que muy especialmente para mujeres plantea todo lo relativo a la corresponsabilidad y al tema de los cuidados, y no digamos las violencias, ¿no? Las violencias machistas, la violencia de género, la violencia sexual, ¿no? Y podríamos hablar de otros muchos ejemplos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Tenemos leyes, tenemos una constitución que nos define como iguales, hemos avanzado, por supuesto, no seré yo quien niegue que no hemos avanzado muy especialmente en estos 40 años de democracia, pero yo creo que hay como 4 grandes espacios que todavía están pendientes de echarles una mirada mucho más rigurosa y mucho más crítica, ¿no? Que son, por un lado, como hemos dicho antes, la masculinidad. ¿Qué pasa con los hombres? Es decir, ¿dónde estamos los hombres ante esas reivindicaciones que día a día están planteando las mujeres? Nos damos por aludidos, nos resultan indiferentes, pensamos que eso es cosa de ellas. Cuando se habla de la igualdad, sentimos que eso también es una responsabilidad nuestra. Tendremos que revisar nuestro modelo de ser hombres de verdad, ¿no? Como la sociedad tradicional nos decía que fuéramos. ¿Qué pasa en segundo lugar en los espacios privados? Yo creo que hemos avanzado mucho, por ejemplo, en cómo definimos la familia, cómo hoy tenemos una enorme diversidad de modelos familiares, incluso de modelos de pareja, de convivencia, pero creo que todavía sigue habiendo enormes dificultades que tienen que ver sobre todo con quién se ocupa mayoritariamente de las cargas, los trabajos, las responsabilidades de los espacios privados, ¿no? Y cómo ahí los hombres no nos hemos incorporado de la misma manera que las mujeres se han ido incorporando al espacio público. Y entonces ahí tenemos un serio problema de rearticulación esos dos mundos, ¿no? Ese público que tradicionalmente era solo de los hombres y el privado que tradicionalmente era solo de las mujeres. ¿Y qué pasa ahí con los cuidados, ¿no? El cuidado de los niños, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas dependientes, el sostén de la familia, el sostén del hogar, el sostén de la casa, ¿eh? En tercer lugar, ¿qué pasa con el poder? Y cuando hablo del poder me refiero no solamente al poder político, sino que me refiero, por ejemplo, también al poder económico. ¿Están las mujeres en todos esos espacios en igualdad de condiciones con los hombres? ¿Tienen las mujeres la misma autoridad que los hombres cuando están en posiciones de poder?
¿Están las mujeres de verdad en los poderes económicos, en los poderes empresariales, en los poderes tecnológicos, que son los que hoy en realidad mueven el mundo? ¿Y el poder se sigue usando, definiendo y poniendo en marcha, por así decirlo, de manera masculina? Y por lo tanto, cuando las mujeres se incorporan al poder, de alguna manera se ven obligadas a reproducir esos esquemas masculinos. Creo, por lo tanto, que también tendríamos que cuestionarnos críticamente ese espacio, ¿no? El espacio del poder. Y luego tenemos, en cuarto lugar, un orden cultural que sigue siendo en gran medida machista y androcéntrico. Y hablo de androcéntrico porque la cultura, ¿no? Al menos la cultura occidental, tal y como la entendemos en sentido histórico, es una cultura que básicamente se ha construido en virtud de la referencia masculina. El sujeto, por definición, del derecho, de la ciencia, del arte, del pensamiento, ha sido siempre el sujeto varón. Y las mujeres han estado siempre a lo largo de la historia en un lugar devaluado, secundario, en los márgenes. Como decía Simone de Beauvoir, las mujeres erais lo otro. Y nosotros éramos los que definíamos la humanidad. Y a partir de ahí hemos definido un orden cultural. Y a través de muchísimas herramientas, ¿no? Las religiones, los medios audiovisuales ya en el siglo XX, las cosas que hemos leído, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos escuchado, esas referencias simbólicas, ¿no? Que en los tiempos modernos vemos, por ejemplo, a través de la publicidad, a través de la televisión. Claro que ahí ha habido también cambios sustanciales, pero ahí tenemos todavía un orden muy profundo que tiene que ver con el pensamiento, con la cultura, con la ciencia, donde los criterios y el protagonismo y el poder sigue estando mayoritariamente en manos masculinas, ¿no? Por eso yo creo que esos son los 4 grandes elementos que creo que no hemos problematizado lo suficientemente como para seguir avanzando en cuestiones de igualdad. Y con respecto a la cultura, creo que es importantísimo tener en cuenta cómo cuando hablamos de cultura estamos hablando de todos esos procesos a través de los cuales se van construyendo imaginarios colectivos y que, como antes decíamos en relación al cine, nos van educando y socializando. Y cómo a través de todos esos procesos vamos, por ejemplo, encontrándonos con determinados criterios de autoridad y de prestigio. ¿Quiénes se consideran los sujetos más prestigiosos, con más autoridad científica, artística, creativa? Como ahí, por ejemplo, a las mujeres les cuesta todavía mucho más ser reconocidas en la misma categoría de un sujeto con autoridad en cualquiera de esos ámbitos, ¿no? Y cómo todos esos procesos nos van construyendo como sujetos. Desde que somos niños y niñas, vamos recibiendo en esa especie de atmósfera un montón de mensajes, de imágenes, de palabras, de ejemplos, de praxis, que nos van diciendo desde que abrimos los ojos, tú si eres niño tienes que actuar así, y tú si eres niña tienes que actuar de esta manera. Por hablar simplemente de los temas de género, ¿no? Y a partir de ahí vamos generando unas expectativas, ¿no? Tú para convertirte en una mujer de verdad tienes que seguir este camino. Y tú para ser un hombre de verdad tienes que seguir este otro camino, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante seguir reflexionando sobre cómo la cultura, en mayúscula, nos define. Y por eso es tan importante que nos planteemos qué papel tiene la educación en la construcción de la igualdad. Porque eso no lo cambiamos con una ley, ni con un decreto, ni con determinadas políticas que hagan los poderes públicos. Eso exige un cambio mucho más profundo en la sociedad, que tiene que ver también con cómo, por ejemplo, construimos esos imaginarios colectivos, ¿no? Y en la construcción de esos imaginarios colectivos, indudablemente en el siglo XX y muy especialmente, claro, en estos últimos años, lo audiovisual se ha convertido en el espacio clave de construcción de las identidades, de los imaginarios y de las referencias. Fijaros, las nuevas generaciones, como ya prácticamente desde que apenas tienen 7, 8, 9 años, ya tienen un móvil en la mano, inmediatamente están viendo cosas en pantallitas y su lenguaje es fundamentalmente un lenguaje audiovisual. Y incluso nosotros, que somos de otras generaciones, progresivamente nos hemos ido incorporando, ¿no?, a esa dinámica, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las universidades, desde el punto de vista de la pedagogía, desde el punto de vista de los planes de educación, no se le está prestando la debida atención a cómo las pantallas nos están educando y en muchos casos maleducando, ¿no?
y no estamos desarrollando, por ejemplo, programas educativos que pongan la mirada en cómo tener una mirada crítica, ¿no?, frente a la pantalla, frente a esos mensajes audiovisuales, ¿no? Y aquí es donde entra mi interés muy especialmente por el cine y por cómo el cine puede contribuir a lanzar unos determinados mensajes que yo podría llamar tóxicos incluso, sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿no? Y cómo eso acaba penetrando en nuestra identidad, a veces casi sin darnos cuenta, ¿no?, de manera muy inconsciente a veces, y eso evidentemente no se cambia, como decía antes, con una ley, con un decreto, con una política pública en concreto. Eso requiere una conciencia crítica, unos procesos educativos donde se utilice esa conciencia crítica frente a esos contenidos audiovisuales y, bueno, generar entre la ciudadanía espacios de reflexión, como puede ser este del Ateneo de Jerez, donde vayamos teniendo cada vez más herramientas para, evidentemente, no sentirnos, podemos decir, domesticados frente a aquello que nos están lanzando a través de la pantalla, ¿no?, a diario, ¿no? Mi interés por el cine ha llevado que en años previos, en años anteriores, yo también haya escrito otro tipo de textos que tienen que ver con el cine vinculado con el derecho, ¿no? Y de alguna manera este libro de John Wayne, que está en los cielos, tiene una cierta continuidad, ¿no?, con estos libros. Una primera historia, ¿no?, un primer libro que a mí se me ocurrió hacer hace ya algunos años, tiene que ver también con una película que no sé si la han visto, y si no la han visto se la recomiendo, que se llama Las Horas, que está basada además en una novela, una película dirigida por Stephen Daldry, y donde lo interesante de esa novela y de la película que luego se hizo sobre ella es que nos cuenta la historia de 3 mujeres distintas que viven en 3 momentos muy distintos del siglo XX, ¿no? Partiendo del personaje de Virginia Woolf, que es la referencia básica, que vive a principios del siglo XX. Luego hay otro personaje que interpreta a Julianne Moore, que es una ama de casa en Estados Unidos a los años 50. Y luego el personaje de Meryl Streep, que es una mujer ya de finales del siglo XX, ¿no?, a principios del siglo XXI. Entonces, a mí me parece una película muy interesante porque, y es lo que yo hago en el libro, creo que a través de estas 3 mujeres podemos hacer un recorrido por cómo las mujeres han ido cambiando y conquistando espacios de libertad a lo largo, muy especialmente, del siglo XX, ¿no? Desde ese momento en que Virginia Woolf escribe, por ejemplo, Una habitación propia, ¿no?, y ella tiene tantas dificultades para ser una mujer creadora, pensadora, en un mundo no hecho para las mujeres con ese papel, ¿no?, y donde ella permanentemente se estaba dando bofetadas, ¿no?, contra esa realidad, hasta una mujer de ya finales del siglo XX que, aunque ya ha conquistado determinados espacios, todavía la vemos que está muy condicionada por determinados roles y por determinados estereotipos, ¿no? Entonces, ese fue ya un libro donde yo planteé una cierta conexión, ¿no?, con el cine, una historia plasmada en la pantalla y lo que a mí me interesa como investigador del derecho, que es la evolución, ¿no?, de los derechos de las mujeres. Y luego, poco después, publiqué ese libro que tiene ahí, que se llama La igualdad en rodaje, masculinidad de género y cine, que ya sí que fue un libro donde yo puse el énfasis muy especialmente en cómo en las películas aparecemos reflejados los hombres. Y hago ahí un recorrido, yo creo que al final yo ahí analizo como 300 y pico películas de distintos momentos de la historia del cine, desde el más antiguo hasta el momento en que se publicó el libro, que creo que fue 2015, y ahí voy haciendo un recorrido hilando determinados temas como puede ser, pues eso, el poder, el derecho, las relaciones personales, la sexualidad, la orientación sexual, ¿no? Y voy poniendo determinados ejemplos de películas que a mí me han servido en algún momento para reflexionar críticamente sobre esos temas, ¿no? Y de ahí, de esa especie de precedente, pues llegamos a este John Wayne, ¿no?, que está en los cielos, ¿no? Entonces, en John Wayne lo que vais a encontrar, quien se acerque al libro, son una serie de reseñas que yo he ido escribiendo y publicando en los últimos años en distintos medios de comunicación, también en mi blog. Yo tengo un blog, quien quiera seguirlo, se llama Las Horas, como la película, donde yo habitualmente voy colgando, bueno, mis impresiones, por ejemplo, sobre películas que veo, ¿no? Inmediatamente, casi, si me ha interesado mucho, escribo algo. Y entonces lo que he hecho en el libro es, de alguna manera, sistematizar, ¿no?, todo ese conjunto de reseñas y darle un cierto hilo conductor que a mí me permite establecer como determinados temas, ¿no? De tal manera que cuando un lector o una lectora lee un capítulo, puede quedarse con una cierta reflexión de conjunto sobre una determinada realidad, ¿no?
Y entonces yo empiezo el libro hablando de lo que yo llamo las masculinidades omnipotentes, ¿no? Y utilizo ese término, omnipotentes, porque yo creo que es un término, la omnipotencia, que explica muy bien cómo tradicionalmente se ha entendido la masculinidad, ¿no? Es decir, el hombre entendido como un ser capaz de tener todos los poderes, capaz de enfrentarse a todos los problemas, un ser absolutamente entregado a la acción, a la competición, a la productividad, ¿no? Volcado en lo público, ¿no? Porque el espacio del hombre era lo público, y convertido en una especie casi de superhéroe, ¿no? Esa especie de ficción que acaba siendo la masculinidad, que es creernos los hombres una especie de dioses. Fijaros que la palabra omnipotencia tiene mucho que ver también con la teología, ¿no? Y con una cierta concepción de la divinidad, ¿no? El Dios todopoderoso, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese concepto tradicional de hombre nos remite con mucha frecuencia a esa idea del hombre todopoderoso. Entonces, el cine está lleno de ejemplos, y me imagino que cualquiera de ustedes podrían poner ejemplos de hombres, de sujetos masculinos que de alguna manera representan esa idea de la omnipotencia, ¿no? Ese poder del que nos creemos absolutos detentadores, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Entonces yo ahí analizo distintas películas y parto de una serie de televisión que no sé si han visto, que se llama Mad Men, que ahí tienen al protagonista, ese Don Draper, que es un hombre que vive en el mundo de la publicidad en los años 60 aproximadamente del pasado siglo, y que yo creo que es un prototipo absoluto, ¿no? Ya lo ven incluso en la imagen física del actor, ¿no? Que lo encarna, de ese héroe masculino por antonomasia, ¿no? Y como además en esa serie, que el título ya nos dice mucho, Mad Men, ¿no? Pues ya nos está dando un retrato muy exhaustivo de esos hombres que están absolutamente entregados a su vida profesional, a ser los proveedores en el entorno familiar, a ser unos conquistadores de mujeres, al tener que demostrar permanentemente lo machotes que son, ¿no? Y a estar muy condicionados por esa imagen del éxito, ¿no? Que tiene que ver con el éxito de la sociedad capitalista, ¿no? Que es la que finalmente nos cuenta la serie, ¿no? Y luego aparecen ahí varias películas, ahí simplemente le he puesto alguna referencia, de relatos audiovisuales donde efectivamente se refleja esa idea, ¿no? De los hombres poderosos, ¿no? Ahí tenéis desde una película, ¿no? del chileno Pablo Larraín, que se llama El Club, donde los protagonistas son un conjunto de sacerdotes que han sido apartados de la iglesia por haber sido acusados de pederastia, ¿no? Lo cual nos enfrenta a una de las manifestaciones más brutales, ¿no? De esas masculinidades violentas, que es el abuso, en este caso, de menores de edad, ¿no? Y aquí Pablo Larraín construye una película durísima, pero interesantísima, ¿no? Sobre estos hombres, ¿no? Que están en una especie como de retiro, ¿no? Y que de alguna manera se están enfrentando a sus propios fantasmas, ¿no? Y a sus propios dilemas, ¿no? Custodia compartida es una película donde se nos retrata con absoluta crudeza, parece que es una película de terror, la violencia de género, ¿no? Ahí sobre todo a partir de la mirada del niño, del hijo, ¿no? De la pareja, ¿no? Que aparece ahí de espaldas en la foto, ¿no? Y donde el padre aparece como ese ser que genera miedo, ¿no? Ya no es simplemente que usa la violencia, sino que su misma manera de estar en ese contexto familiar genera miedo, ¿no? Que es una de las herramientas que tradicionalmente los hombres han utilizado para mantener sometidas a las mujeres, ¿no? Y para controlarlas, ¿no? El generar miedo, ¿no? El hilo invisible es una película donde se nos cuenta la historia también muy representativa, yo creo, de los modelos patriarcales, que es el protagonista que es un genio. En este caso es un genio de la costura, es un modista famoso, ¿no? Y que de repente tiene una musa que es una mujer, ¿no? Ese tándem, el genio hombre, la musa mujer, ha sido también un tándem absolutamente reiterado en la historia de la cultura, ¿no? Esa palabra genio, que yo siempre me pregunto por qué no la declinamos en femenino, ¿no? Lo que nos cuesta decir una genia, ¿no? Esa palabra inmediatamente se nos viene a la cabeza siempre en masculino. El genio. ¿Eh? Y musa, evidentemente, es una palabra que se nos viene en femenino. ¿Eh? Lo cual, más allá de las cuestiones meramente gramaticales, tiene mucho que ver con ese orden cultural del que antes hablábamos, ¿no? Los hombres en cuanto a los sujetos considerados los creadores por antonomasia. ¿Eh? Y en esta película es muy interesante porque además habla de un ámbito donde tradicionalmente se ve esa jerarquía patriarcal, ¿no? Fíjense cómo cuando los hombres han penetrado en espacios tradicionalmente de mujeres, en este caso la costura,
lo convierte en un espacio prestigioso y de autoridad. Ese espacio que ha sido tradicionalmente, todos los tendremos en nuestro entorno familiar, ¿no? El entorno de las mujeres, que son las que cosen, las costureras, las que no eran los hombres los que se ocupaban de esa tarea muchas veces de sostén, ¿no? También, ¿no? De la familia. Pero cuando un hombre penetra en ese espacio, convierte en ese trabajo en un trabajo prestigioso. Pasa igual, por ejemplo, con la cocina, ¿no? Y, ¿no? El Masterchef, ¿no? De rigor, ¿no? Y luego El buen patrón, que es una película muy reciente, ¿no? Que les sonará también, habrán visto, porque evidentemente es una película donde Fernando León de Aranoa juega, ¿no? Con ese prototipo quizás llevado al extremo, ¿no? De un empresario con todos los vicios y toxicidades del hombre más patriarcal y machista que nos podamos imaginar, y donde yo creo que Javier Bardem construye de manera absolutamente magistral el retrato de un hombre omnipotente, pero que al final acaba siendo un hombre absolutamente ridículo, ¿no? En un momento donde ya empezamos a darnos cuenta de que ese modelo no tiene sentido en las sociedades del siglo XXI, ¿no? Por más que pueda haber hombres todavía que están empeñados en mantener ese modelo de masculinidad. Y al final aparece ahí el cuento de la criada, que les sonará y por la novela de Margaret Atwood y por la serie, ¿no? ¿Por qué aparece aquí el cuento de la criada? Porque, claro, es esa distopía que realmente nos está hablando de muchas cosas que están pasando hoy día ya. Es decir, un mundo donde el cuerpo de las mujeres está también convertido en parte del tráfico mercantil. Y ahí tenemos el debate que antes lo comentaba Teresa sobre la gestación surrogada, ¿no? Lo acabamos de ver con Ana Obregón, ¿no? Cómo hemos convertido incluso, ¿no? La posibilidad de tener un hijo, ¿no? En una parte más de ese tráfico mercantil donde siempre son los cuerpos de las mujeres, las capacidades reproductivas de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, la que se convierte en objeto de servidumbre y de explotación por parte de los hombres, ¿no? Y cómo, por el contrario, cuestiones que tienen que ver con la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, como puede ser el aborto, pues vemos como todavía hoy seguimos discutiendo si es legítimo, si no lo es, y empiezan a darse incluso pasos atrás con respecto a su regulación en Estados Unidos el año pasado o en países europeos como Polonia, como Hungría, y vemos como todavía estamos muy lejos, ¿no?, de haber llegado a un espacio consolidado de autonomía de las mujeres. Este apartado, ¿no?, donde aquí hablo de varias películas, masculinidades que miran la feminidad. Otra cosa que yo he observado cuando he ido viendo cine, ¿no?, sobre todo en los últimos años, que es cuando yo ya me he puesto las gafas, estas no son violetas, ¿no?, pero las gafas violetas como las que tiene Teresa puestas más o menos, pues esas gafas violetas para ver las películas también, ¿no? Y entonces es muy habitual que nos encontremos cineastas hombres que suelen tener el foco muy puesto en relatos sobre mujeres, pero la mirada que ellos tienen sobre los hombres es una mirada absolutamente patriarcal y desde su posición de sujetos dominantes, ¿no? Hay muchísimos relatos, ahí pongo algunas películas, ¿no?, de los últimos años, Magical Girl, La enfermedad del domingo, o esta de Paul Verhoeven, Él, ¿no?, donde el pretexto de la historia es una violación y está construida de manera absolutamente acrítica, ¿no?, y terrible desde mi punto de vista, y son directores que nos están contando historias de mujeres, realidades incluso que tienen que ver con la violencia que sufren las mujeres, pero donde, sin embargo, no encontramos una mirada transformadora o una mirada crítica con los roles estereotipados, sino todo lo contrario, ¿no? Con una mirada muy complaciente con esa realidad, como ese hombre que mira a las mujeres desde una posición muy de púlpito, ¿no?, pero sin cuestionar que él también es parte de esa realidad que a ellas las está jodiendo. Y creo que en este sentido, y sé que en esto soy muy polémico, creo que hay un director que a mí me merece especialmente crítica desde ese punto de vista, que es Pedro Almodóvar, ¿no? En este libro yo comento la película Julieta, ¿no?, y ese mediometraje, La voz humana, que se estrenó hace un par de años durante la pandemia, como un ejemplo, como podríamos hablar de otras muchas películas de Almodóvar, de un tipo de relato donde efectivamente lo que permanentemente hace Pedro Almodóvar es insistir en un modelo de feminidad que a mí me parece el propio de una sociedad tremendamente patriarcal y yo diría que hasta a veces misógina, ¿no? Y no veo en la mayor parte de sus películas un relato emancipador de las mujeres, ni un relato crítico, ¿no?, con determinadas situaciones que viven las mujeres. Esas mujeres que sufren por amor, que están absolutamente entregadas a los hombres, ¿no?, donde a veces los hombres ni siquiera aparecen en las películas, pero son los que están condicionando sus vidas, ¿no?
es muy legítimo, ¿no? Que Pedro Almodóvar a cualquiera cuente ese tipo de historia, por supuesto, pero que no nos vendan la película de que es un tipo de cine, por supuesto, ni es feminista, ni es un tipo de cine que esté construyendo un relato transformador y emancipador, sino que en muchos casos está simplemente asentando los modelos más tradicionales y los roles más tradicionales de hombres y de mujeres, ¿no? Creo que es muy importante, y en esto los hombres tendríamos que hacer una especie de tarea pendiente, que es qué ocurre con la historia y la memoria de las mujeres. Hemos construido también un mundo y una cultura donde lo que han hecho las mujeres, lo que han vivido las mujeres, lo que las mujeres han aportado a la civilización, todo eso lo hemos dejado en un lugar muy, muy secundario. Siguen faltando referencias de mujeres. Yo cuando les pregunto a mis alumnos y a mis alumnas en la facultad, en estos años, no hace falta irse más atrás, que me pongan ejemplos que hayan trabajado en clase, en literatura, en filosofía, en ciencia, de mujeres, sigue habiendo un enorme vacío. Hay 4 referencias básicas, ¿no? Que todo el mundo más o menos cita, como de cultura muy general, pero estamos muy lejos de que las mujeres se incorporen al mismo nivel y con la misma autoridad a esos relatos que tienen que ver con la memoria. Por eso hablo yo ahí de masculinidades desmemoriadas, ¿no? Entonces, yo hablo aquí de distintas películas que de alguna manera han insistido en contarnos personajes potentísimos para la historia, por ejemplo, del pensamiento, como fue Hannah Arendt, o bien han hecho el retrato biográfico de mujeres tan relevantes en el ámbito de la justicia como en Estados Unidos la jueza Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Que hicieron una película titulada Una cuestión de género, o incluso en esa serie que ven ahí, Mrs. América, se nos cuenta la historia de una mujer tremendamente conservadora, ¿no? Phyllis, el apellido no me acuerdo, un apellido muy complicado, que interpretaba a Kate Blanchett, que fue una mujer que organizó un colectivo de mujeres en Estados Unidos para oponerse a los avances legislativos en materia de igualdad, ¿no? Y para oponerse a que la Constitución norteamericana incluyera una cláusula de igualdad de derechos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que también conozcamos cuál ha sido, por ejemplo, la historia del movimiento feminista, qué tensiones ha habido en ese movimiento, qué oposición han encontrado las mujeres, qué personajes relevantes ha habido en la historia de ese movimiento. Ahí hay un absoluto vacío en nuestras cabezas, ¿eh? Y creo que ahí los hombres tenemos que hacer también un esfuerzo, y hay que hacer un esfuerzo porque no lo hemos hecho, para incorporar eso a nuestro relato. Porque si eso no está en nuestro relato, difícilmente vamos a situarnos en un presente de sociedades radicalmente igualitarias. Y aparece ahí la película Thelma y Louise, que es una película, entiendo, ¿no? Que como muy mítica, ¿no? Desde el punto de vista de lo que supuso en su momento para las mujeres, ¿no? Yo creo que se estrenó a principios de los 90 o así creo que fue, ¿no? La película, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Entonces, yo recuerdo que cuando se cumplieron 25 años del estreno de Thelma y Louise, escribí para el periódico El País un artículo donde yo reflexionaba qué había pasado en esos 25 años. Y si de alguna manera las hijas de las mujeres que en su momento fueron a ver Thelma y Louise, pues de alguna forma habían cambiado sustancialmente su vida y su perspectiva, ¿no? Y cuando esas hijas de esas madres vieran ahora Thelma y Louise, la película les podría parecer, pues, a lo mejor incluso hasta ridícula, ¿no? Por lo que contaba. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la película sigue teniendo toda su fuerza y gran parte de las cuestiones que sigue planteando Thelma y Louise siguen estando muy presentes, ¿no? En las que tiene que ver con la desigualdad de género, con las violencias, con las relaciones tóxicas, ¿no? Que a veces unen a hombres y mujeres, ¿no? Con la necesidad de muchas mujeres de escapar, ¿no? De relaciones, de espacios privados donde se sienten absolutamente ninguneadas, ¿no? Y ese final, que supongo que recordaréis y que no lo voy a destripar aquí por si alguien no lo ha visto, es un final tremendo, ¿no? Porque de alguna manera nos deja con un mal sabor de boca con respecto a qué posibilidades tienen estas mujeres, ¿no? De vivir otra vida, ¿no? De vivir otro mundo, ¿no? Hablo también ahí, por ejemplo, de esa película muy reciente española, Las Niñas, que es una película que, si no la han visto, cuenta, bueno, la educación en un colegio de niñas en el año 92, ¿no? La película se desarrolla justo con el momento de la Expo, de las Olimpiadas, ¿no? Y cómo en ese colegio de monjas, porque es un colegio privado de monjas, bueno, pues estas niñas tienen que ir de alguna manera todavía rebelándose contra determinados patrones que desde lo educativo les siguen marcando, ¿no?
unas pautas muy estrictas, ¿no? En materia de afectividad, en materia de sexualidad, ¿no? Y cómo durante tantísimo tiempo la educación, y muy especialmente en este país, la educación ha sido un espacio tremendo, ¿no? Desde el punto de vista de diferenciar las oportunidades de chicos y chicas, de hombres y de mujeres, ¿no? Como antes decía, yo creo que en gran medida los hombres de este siglo XXI, yo diría, yo utilizo en el libro esa expresión, ¿no? Somos de alguna forma masculinidades errantes, ¿no? Y creo que en los últimos años ha habido algunas películas, no muchas, pero sí algunas, yo ahí tenéis 4 ejemplos, de películas que yo creo que sobre todo abordan lo que apuntaba al principio, ¿no? El desconcierto de los hombres, ¿no? La desubicación, ¿no? El no saber a qué modelo responder, el cómo se sienten muchos hombres absolutamente incapaces de afrontar relaciones, por ejemplo, de pareja, de tú a tú, ¿no? Donde efectivamente la mujer ya les puede plantar cara, puede poner límites, puede decir, oye, hasta aquí llego porque no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Es decir, que aquí ya el modelo no es tú dices, tú dispones y yo obedezco, ¿no? Aquí todo esto hay que negociarlo, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué les está pasando a los hombres, ¿no? Y yo creo que hay algunas películas en los últimos años, como esas que ven ahí. Shane es una película brutal porque nos cuenta la historia de un tipo absolutamente triunfador, un tipo que se dedica al mundo de los negocios, de la bolsa, ¿no? Un tipo poderoso económicamente, pero que es un tipo absolutamente incapacitado desde el punto de vista emocional. Es un tipo incapaz de construir relaciones sólidas desde el punto de vista afectivo. Es un tipo que está finalmente solo en la vida. Y es un tipo que además trata de colmar esa soledad, por ejemplo, a través de la adicción al sexo y a la pornografía. Y cómo eso le lleva a una especie de círculo vicioso absolutamente terrible, ¿no? Entonces, es una película muy desgarradora, pero yo creo que pone muy bien el énfasis en qué le está pasando a muchos hombres en la actualidad, ¿no? En otra ronda plantea esa realidad y cómo muchos hombres a través del alcohol, ¿no? Y del consumo de alcohol, ¿no? Tratan de enfrentarse, ¿no? A determinadas vulnerabilidades que no son capaces de digerir, ¿no? Determinadas crisis que no son capaces de digerir. 10.000 kilómetros, una película española muy interesante porque plantea qué ocurre en una pareja donde de repente es a ella, no a él, los dos viven en Barcelona, a la que se le plantea la oportunidad laboral de irse durante un buen tiempo a Estados Unidos, porque además eso supone un avance, ¿no? Para su carrera, y vemos cómo, en este caso, él le cuesta muchísimo trabajo digerir ese momento de la pareja donde efectivamente ya no vale el modelo de decir, no, no, tú te quedas aquí, ¿no? Porque tú tienes que estar conmigo y como yo estoy trabajando aquí, ¿no? Tú renuncias, ¿no? A la beca o al contrato que te han dado. No, no, aquí ella se va y ellos tratan de vivir la relación a distancia, ¿no? De ahí el título de los 10.000 kilómetros, ¿no? Lo interesante es cómo esta película nos muestra una realidad muy de hoy en día, de lo difícil que es construir parejas estables en ese contexto y sobre todo en este caso al personaje de él, lo mucho que le cuesta, ¿no? Resituarse en ese contexto. En un contexto donde es ella la que ha tenido la gran oportunidad, donde es ella la que está ganando más dinero, donde es ella la que está viviendo el sueño de irse a Estados Unidos a continuar con su carrera, donde él se queda absolutamente jodido en un apartamento en Barcelona. Eso yo creo que nos está hablando muy especialmente de qué nos pasa a muchos hombres en la actualidad, ¿no? Y luego hay una película ahí, El poder del perro, de Jane Campion, ¿no? Una película sorprendente hace un par de años, que aunque no se desarrolla en el momento actual, es un western, ¿no? Y es muy interesante porque en ese espacio de los John Waynes de turno, Jane Campion tiene la gran habilidad de contarnos una historia sobre masculinidades que no tienen que ver con las masculinidades tradicionales y que se ven de alguna manera errantes en un mundo tan viril como es el lejano oeste y donde, por supuesto, la diversidad sexual tiene que reprimirse, donde la expresividad emocional entre los hombres está absolutamente mal vista y donde efectivamente vemos cómo hay los hombres protagonistas de la película que viven absolutamente constreñidos por un arquetipo de masculinidad que los está absolutamente jodiendo literalmente, ¿no? Entonces es una película que aunque se sitúa en una época distinta, nos está hablando de una realidad todavía muy presente, ¿no? Que es ese modelo brutal de masculinidad, ¿no? Y esto nos lleva a algo que sí que en el cine afortunadamente lo estamos viendo más, ¿no? Yo hablo de las masculinidades diversas, ¿no? Es decir, otro tipo de hombre que ya no es el hombre heterosexual, heteronormativo,
el que tiene que construir una pareja de toda la vida, una familia, tener hijos. Afortunadamente cada vez vamos encontrando más en el cine, incluso en el cine comercial, películas donde aparecen otro tipo de identidades sexuales, de deseos sexuales, de modelos de familia, ¿no? De cómo sigue habiendo enormes dificultades. Por ejemplo, Tierra de Dios, que ven ahí esa película, me parece una película muy interesante porque plantea las dificultades que tienen dos chicos gays, pero en un entorno que habitualmente no es el que vemos en el cine de temática gay, que es un entorno rural. ¿Ah? Estos dos chicos viven uno vive en una granja, el otro llega a ayudarle a la granja, entonces es un entorno que no tiene nada que ver con el de la ciudad, de las grandes ciudades, donde parece como que ya se ha normalizado que cada uno puede tener la orientación sexual que quiera, ¿no? Entonces es muy interesante esta película porque ahí nos plantea qué ocurre en ese mundo mucho más pequeñito, mucho más cerrado, donde hay mucho más control social, ¿no? Con la vivencia, ¿no? de esta diversidad, ¿no? Y esta película que ven ahí, Solo nos queda bailar, es una película preciosa y que pone también el énfasis en algo que es también como uno de esos imaginarios simbólicos de la masculinidad tradicional, ¿no? Los hombres no bailan. Los hombres, hay una novela de Norman Mailer, que luego la hicieron película, que se llama algo así como Los tipos duros no bailan. Y todo el cuestionamiento que ha habido siempre de esa expresión, ya no simplemente el baile, ¿no? Sino de la expresión corporal por parte de los chicos. Y el control social que ha habido siempre por parte de la sociedad y de otros hombres sobre los chicos que, por ejemplo, utilizaban su cuerpo de manera expresiva, con independencia, y aquí yo no estoy hablando ya ni de orientación ni de gustos sexuales, ¿no? Estoy hablando de cómo poder expresarte a través de un espacio comunicativo tan maravilloso como es el baile. Eso es un ejemplo más de cómo los hombres en ese modelo de masculinidad hemos tenido que ir reprimiendo toda una serie de prácticas, de actitudes con respecto a nuestro cuerpo, de manera de estar en el mundo. Incluso hasta de cómo nos situamos, de cómo hablamos, de cómo movemos las manos, de cómo nos sentamos cuando estamos en una reunión importante, de cómo nos vestimos. Estamos mayoritariamente todavía ahí marcados por un modelo estrictamente rígido con respecto, por ejemplo, a nuestro cuerpo y a nuestra manera de expresarnos a través del cuerpo, con lo liberador que es bailar y con lo sano que es bailar. ¿Y cuántas veces habrán escuchado, sobre todo me dirijo a vosotras, ¿no? A hombres de vuestro entorno, no, a mí, yo bailar, no, yo no sé bailar, a mí no me gusta, ¿no? Y nota como una especie ahí como de corte, ¿no? Bueno, pues eso forma parte, ¿no? De algo mucho más profundo que tiene que ver con esa tensión, ese autocontrol, ¿no? Que los hombres hemos tenido siempre sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo como vehículo de expresión de emociones, ¿no? Y con la amenaza de que cuando alguien utilizaba el cuerpo de una determinada manera, ya recibía una especie de crítica o de tacha, que decir, bueno, este es un mariconazo, ¿no? Porque evidentemente no está actuando como un hombre, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con las mujeres? Porque claro, en los últimos años ha habido cada vez más películas que a mí me han parecido interesantes desde el punto de vista de las masculinidades, pero es que también en los últimos años estamos viendo cada vez más películas, series de televisión, donde se nos están contando relatos que hasta hace nada no se habían contado. Todo lo que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres. Eso no formaba parte del relato del cine. Solo muy excepcionalmente, ¿no? En alguna película muy tal, muy de autor o de autora en su caso, de las pocas que ha habido siempre, ¿no? Pero eso no formaba parte de nuestro imaginario. No era una cuestión, a nadie se le ocurría hace 10, 15 años que se hiciera una serie como Big Little Lies, donde el centro de la serie fuera la violencia de género que sufre una mujer súper pija, súper rica, súper maravillosa, que tiene una vida ideal, pero que luego vemos cómo en ese espacio privado lo que tiene al lado es un maltratador absolutamente impresentable, ¿no? Eso no entraba dentro de nuestro relato de la realidad, ¿no? Como tampoco la situación de mujeres en otras culturas, en otros países, ¿no? Lo que cuenta La piedra de la paciencia, ¿no? O una película como Carmen y Lola, dos chicas gitanas que se enamoran. Eso no cabía en nuestra mirada de la realidad. Dos chicas gitanas lesbianas. Bueno, pues Carmen y Lola, una película dirigida por una mujer, nos cuenta de manera absolutamente emocionante y tierna esa historia y de las dificultades, ¿no? Que estas dos chicas tienen en ese contexto cultural, ¿no? Tan complejo, ¿no?
O la maternidad. Hasta hace nada, la maternidad era una cuestión no principal en el cine. Por supuesto que veíamos mujeres embarazadas, pariendo, madres, el papel de la madre, ¿no? Era un papel clásico, ¿no? Pero no veíamos la maternidad contemplada desde las angustias que supone la maternidad, el momento crítico que puede suponer para una mujer convertirse en madre, las dificultades que conlleva conciliar ser madre con ser trabajadora, fuera de tu casa. Todo eso no estaba contado. Todo eso no interesaba. Porque evidentemente en esa cultura patriarcal y machista, eso no eran temas importantes. Eso eran temas, en todo caso, femeninos. Y lo femenino siempre ha estado devaluado. La literatura femenina siempre se ha considerado una literatura menor. La literatura hecha por mujeres, para mujeres, como si las mujeres solamente supieran hablar de determinados temas y como si esos temas además fueran menos relevantes. Porque a lo mejor están hablando de algo tan esencial como la maternidad, sin la cual ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. Fíjense que nunca se habla de literatura masculina, porque se entiende o se da por asentado que la literatura que hacen los hombres es la universal y la que habla de lo importante y de lo general. Y luego está la literatura femenina, que es esa literatura menor, ¿no? Y que todavía hoy, cuando uno lee suplementos literarios, ve a determinados críticos que la someten a un enjuiciamiento absolutamente sexista y absolutamente impresentable, ¿no? Entonces, yo creo que un cambio sustancial en los últimos años es que de repente tenemos a mujeres contándonos historias en el cine que hasta ahora no se habían contado. Y esto es un cambio absolutamente fantástico y que evidentemente es muestra de cómo también desde la cultura se pueden hacer cambios, ¿no? Y se puede ayudar a la transformación. Masculinidades por venir, claro, porque no quiero yo, ni en mi intervención, ni en el libro tampoco, yo quiero generar como una sensación un poco negativa o agria de que todo lo que tiene que ver con las masculinidades o con los hombres está en un momento de tensión, negativo. No, yo creo que también, afortunadamente, y aunque todavía sean muy minoritarios, vamos encontrando relatos en las películas, en las series, donde vamos viendo otros hombres, otra manera de ser hombre. Y ahí se me ocurren poner algunos ejemplos, ¿no? El Padre de Verano 1993 no tiene nada que ver con el modelo tradicional de padre que hemos visto en tantísimas películas. La conexión emocional, los vínculos, la manera que él tiene de relacionarse con la pareja y con la hija, no tiene nada que ver con esos padres que tenemos todo el estereotipo clavado, ¿no? En tantísimos libros, en tantísimas películas clásicas, ¿no? En la serie de Leticia Dolera, Vida Perfecta, aparece un protagonista que tenéis ahí, que interpreta a Enrique Hauker, y que es un chico que tiene una cierta discapacidad y que se ve enfrentado además a la situación de convertirse en padre, y vemos que es un tipo que no responde ni en los cánones físicos, ni en los cánones capacitistas, ni en su manera de estar en la sociedad como hombre, a la virilidad tradicional. Es un tipo cuidador, es un tipo que expresa sus emociones, es un tipo que no trata a las mujeres como si él estuviera por encima de ellas, es un tipo lleno de dudas, de contradicciones y de no saber muy bien cómo manejarse. Es un tipo que quiere asumir una paternidad responsable, que no se escaquea. Entonces ahí estamos viendo otro tipo de masculinidad. Y creo que no es casual que en este tipo de relatos siempre veamos, casi siempre veamos, una mujer escribiendo el guión, una mujer dirigiendo la película o dirigiendo la serie, ¿no? Serás hombre es un documental de Isabel de Ocampo que está basado en la trayectoria del artista Abel Azcona, que es un artista que hace performance y que es muy polémico, ¿no? Y que genera mucha polémica en los últimos años. Y a partir de la historia de este tipo, que es hijo de una mujer prostituida, se plantea una enorme crítica frente a una institución patriarcal rotunda y clásica como es la prostitución, ¿no? Y esta película, en definitiva, lo que nos plantea es ¿qué tenemos que decir los hombres de la prostitución? ¿Somos de alguna manera cómplices con el mantenimiento de esta institución patriarcal?
incluso aunque no vayamos, no hayamos ido nunca de putas. ¿Hasta qué punto la figura del sujeto prostituidor y por supuesto la del proxeneta está muy ligado a ese modelo también tradicional de masculinidad que entiende que las mujeres están permanentemente disponibles para satisfacer, por ejemplo, sus necesidades sexuales, en este caso, ¿no? Supernova es una película que yo traigo aquí porque nos plantea una etapa de la vida que tampoco suele aparecer en el cine, que es la etapa de la vejez. Estamos en un mundo tan absolutamente volcado en la juventud que pareciera que tener personajes protagonistas viejos o viejas, eso no es comercial. ¿No? Esa historia no interesa. Lo que interesa es gente que esté en la plenitud de su vida, ¿no? Entonces, en Supernova, lo que nos encontramos son a dos hombres homosexuales que son pareja, que a uno le detectan una enfermedad terminal y cómo viven el proceso de enfrentarse a ese momento de la vida, ¿no? Y es una película absolutamente emocionante porque nos muestra también a dos hombres que no estamos acostumbrados a ver en el cine. Dos hombres que se cuidan, dos hombres que son cuidadores, dos hombres que expresan emociones, que se enfrentan, ¿no?, a un momento delicado, ¿no?, como es el final de la vida y, por supuesto, la vejez, ¿no? Ese tipo de relato tampoco lo hemos visto habitualmente en el cine, ¿no? Lo hemos visto de manera muy, muy episódica, ¿no? Y termino, y voy a terminar para que tengamos espacio, si quieren, para alguna pregunta, alguna intervención, haciendo referencia a algunas películas que no están en el libro, pero que yo he visto muy recientemente y que recomendaría enormemente porque nos plantean también una mirada muy interesante, ¿no?, desde el punto de vista que yo he dicho aquí esta tarde, ¿no? Esa película que tienen ahí, dirigida por una mujer y escrita por una mujer, Sarah Polley, ellas hablan, nos cuenta la historia de una comunidad religiosa muy fundamentalista, ¿no? En la película no queda claro el país en el que es, pero da igual, podría ser cualquier país. Y estas mujeres en esa comunidad han estado durante toda su vida sometidas a todo tipo de procesos de violencia, ¿no?, por parte de los hombres, ¿no? Está basado en una historia real, ¿eh? Además, está basado en un libro que a su vez está basado en una historia real. Y en esa comunidad las mujeres no van a la escuela, las mujeres no son educadas porque se entiende que su papel es ser eso, esposas, madres, cuidadoras de los hombres y sometidas a los hombres que incluso las abofeteaban o les pegaban palizas o las violaban permanentemente, ¿no? Entonces llega un momento en que las mujeres de alguna manera deciden poner pie en pared y se reúnen en esa especie ahí de establo. La obra es muy teatral, ¿no? Y lo que hacen es hablar, de ahí el título de la película, ¿no? Esas mujeres que han estado calladas en esa comunidad de hombres, hablan. Y entonces lo que debaten durante las 2 horas que dura la película es ¿qué hacen con sus vidas? ¿Se van? ¿Dejan a los hombres? ¿Se quedan e intentan cambiarlo? Y ahí hay un intenso debate con mujeres de distintas generaciones, hay abuelas, hay madres, hay nietas, que van contando sus propias vidas, sus propias experiencias y cómo de alguna manera, a través de un ejercicio de sororidad, pueden efectivamente salir de ese callejón. Y es muy interesante además la película, porque claro, ellas no saben leer ni escribir, porque están en una comunidad que a las mujeres no le han permitido ir a la escuela. Los únicos que iban a la escuela son los hombres. Entonces ellas deciden contar con un chico de esa comunidad, que es un chico más especial, por así decirlo, para que levante acta de esa reunión. Y entonces lo ponen a tomar nota. Él está en un papel absolutamente pasivo en la reunión, él no interviene prácticamente nada, porque su papel es ir tomando nota para que quede constancia por escrito de que las mujeres han dicho y han decidido, ¿no? Entonces llega un momento muy interesante de la película, y aquí voy a hacer un pequeño spoiler, lo siento, pero creo que es interesante para contarlo lo que quiero explicar. Llega un momento de la película que ellas se plantean, bueno, ¿qué hacemos con este chico que es el maestro, ¿no?, de allí de la comunidad, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Lo incorporamos a nuestro grupo, se queda aquí con los hombres. Entonces hay una decisión muy sabia por parte de ellas que es la siguiente. Dice, no. Uy, perdón. Tú te tienes que quedar aquí con los hombres y tienes que ocuparte de educar a los niños para que se conviertan en un tipo de hombres distintos. Ese es el papel que a ti te corresponde como hombre y como maestro. Seguir educando a nuestro hijo, pero
para que se conviertan en un tipo de hombres completamente distintos a sus padres, ¿no? Entonces creo que hay ahí una magnífica lección, ¿no?, de qué es lo que tendríamos que hacer los hombres, ¿no?, con respecto a las nuevas generaciones. Y luego, más recientemente, 3 películas que a mí me han parecido absolutamente conmovedoras desde el punto de vista de la masculinidad y que se han estrenado hace unos meses. Una de ellas es Close, que nos cuenta una historia de amistad, amor entre 2 niños que ni siquiera llegan a ser adolescentes. Y es una película muy dura porque nos muestra cómo actúa el contexto machista, homófobo alrededor de estos chicos, ¿no? Y las dificultades que tienen estos chicos para vivir de manera absolutamente libre el cariño, el amor, da igual la etiqueta que queramos ponerle. Yo creo que es lo de menos. Las dificultades que tienen estos chicos para construirse como otro tipo de hombre en un contexto donde permanentemente le están diciendo, no, no, tú para ser hombre de verdad, nada de ser cariñoso con tu amigo, ¿eh? Nada de darle un abrazo, ¿eh? Nada de querer irte con él por la noche a dormir en su casa. No, no, eso es de nenazas. Entonces, es una película hecha con muchísima sensibilidad y que nos muestra las consecuencias tan tremendas que puede tener seguir educando a los chicos de esta manera. En la película After Sun se nos cuenta una historia también maravillosa de un padre relativamente joven con su hija. La película es unas vacaciones que pasan juntos este padre con su hija. La hija está ya en ese momento casi preadolescente, ¿no?, donde ya ella está viviendo muchos cambios, y toda la película es la relación entre ellos dos. El padre y la madre están separados, ¿no? Entonces en las vacaciones la niña se va con el padre y él se la lleva a una especie de resort a Grecia, ¿no? Entonces es una película maravillosa porque también nos pone el foco en este hombre que tiene un montón de dudas, de contradicciones, de cómo vivir la paternidad, de cómo gestionar esa relación de pareja que ya no ha funcionado, cómo tratar con esa chica que ya se va haciendo una mujer, ¿no?, con su propio criterio. Bueno, pues esa es otra historia que habitualmente no ha estado contada en el mundo del cine, ¿no? Y esta película muy, muy reciente, vamos, la vi la semana pasada, una película de producción italiana, ¿no?, con 2 actores italianos, Las 8 montañas, que está basada en una novela y que a su vez está basada en una historia real, y donde se nos cuenta la historia de una amistad de 2 hombres que se conocen siendo niños y que mantienen la amistad durante toda su vida, y ese vínculo afectivo, que en muchos casos incluso puedes detectar que hay como una cierta relación amorosa, aunque nunca eso se deja explícitamente, cómo van viviendo distintas etapas de su vida, las relaciones que tienen con unos padres con los que tienen relaciones bastante turbulentas. Entonces, es una historia además tan conmovedora y donde sobre todo se nos cuenta algo importantísimo, ¿no? Porque la película además tiene un mensaje, podemos decir, muy ecologista, ¿no? Porque se desarrolla en plena naturaleza, ¿no? De ahí lo de las montañas, ¿no?, que es la idea de la interdependencia, ¿no? Yo creo que lo que nos está contando la historia de estos 2 hombres es que finalmente tendríamos que cambiar el paradigma de los sujetos humanos, sobre todo los hombres, como sujetos autosuficientes, por el paradigma de los sujetos interdependientes, ¿no? Y de cómo los seres humanos somos absolutamente interdependientes unos de otros y también de una naturaleza que es la que nos permite efectivamente sobrevivir, ¿no? Y que es la que nos da una serie de recursos, una serie de alimentos y un espacio, ¿no?, donde podemos respirar. Entonces, es una película también absolutamente conmovedora por cómo se construye esta relación entre estos 2 hombres a lo largo de toda una vida, ¿no? Porque tampoco es un tipo de película, un tipo de historia, ¿no?, que haya sido muy frecuente, ¿no? Y termino con una pensadora que es para mí una absoluta referente en el pensamiento feminista, la escritora afroamericana Bell Hooks, que murió hace un par de años y que fue siempre una firme convencida de que el feminismo necesitaba a los hombres, ¿no? Y que el feminismo no es una guerra contra los hombres, ¿no? Aunque algunos hombres piensen eso, ¿no? O incluso algunos partidos políticos nos vendan eso como un eslogan, ¿no? Por el contrario, Bell Hooks dice, mujeres y hombres tenemos que convivir. Somos mitad y mitad. Por lo tanto, hombres y mujeres tenemos que implicarnos en el cambio, ¿no? Y por eso ella dice, ¿no?, en ese libro maravilloso que se llama El deseo de cambiar, hombres, masculinidades y amor, es muy importante que los hombres nos incorporemos a ese cambio, ¿no?
que hagamos una revolución de los valores, ¿no? Y que por lo tanto, en vez de sentirnos atacados por el feminismo, nos sintamos en todo caso interpelados por el feminismo. Y por lo tanto también parte de un proyecto político que tiene que ver con una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, mucho más democrática, ¿no? En definitiva, ¿no? Espero que el cine, que lo que vemos en las pantallas, que lo que vemos en las series, en las películas, sea también una de las herramientas que podamos seguir utilizando para mirarnos y construirnos, ¿no? de otra manera, ¿no? Yo creo que al final es el futuro, ¿no? El futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de este mundo, ¿no? El que está de alguna manera en nuestras manos. Y nada más, hasta aquí lo que quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias.